Se da el cubo de la figura con el segmento BK igual al segmento BM. Demuéstrese que el punto H equidista del punto K y el punto M. En la demostración pueden utilizarse las siguientes propiedades de un cubo. Las 12 aristas de un cubo son congruentes. Dos aristas cualesquiera que se intersecan son perpendiculares. La primera afirmación nos dice que el segmento BK es igual al segmento BM, que es el que podemos localizar acá. Esto es un dato del problema. Podemos verlo en esta parte de acá. Es un dato del problema. Segunda afirmación. El segmento AB es igual al segmento CB. ¿Dónde podemos localizar esto? El segmento AB es igual al segmento CB. Este de acá. ¿Cuál sería nuestra justificación? Esto es una propiedad de los cubos. Las aristas de un cubo son congruentes. Ahí tenemos la razón o justificación. La afirmación número 3 nos dice que el segmento BK más el segmento KA es igual al segmento BM más el segmento MC. ¿Cómo podemos justificar esto? Bien, de acuerdo a la definición 2.3 nos dice esta definición. Si el punto K está entre el punto A y el punto B, y el punto A, K y B son puntos distintos de una recta, entonces el segmento AK más el segmento KB es igual al segmento AB. Por consiguiente, yo puedo aplicar esta misma definición en esta otra arista del cubo que estoy señalando en este momento con el cursor. Y por sustitución de la afirmación número 2, donde sabemos y hemos confirmado que las aristas de un cubo son congruentes, entonces yo podría llegar a esta afirmación, la número 13. Vamos a justificarla en este momento. Nuestra justificación sería, bien, veamos la siguiente afirmación. El segmento BM más el segmento KA es igual al segmento BM más el segmento MC. Si podemos observar esta afirmación, lo que se ha hecho es simplemente una sustitución de la afirmación número 1 en la afirmación número 3. Entonces esa sería nuestra justificación. Sustitución de 1 en 3. Veamos la siguiente afirmación. El segmento KA es igual al segmento MC. ¿Por qué decimos que el segmento KA es igual al segmento MC? Si observamos la afirmación número 4, por la propiedad cancelativa de la adición, podríamos cancelar esto y esto. Y nuestro resultado es lo que vemos en la afirmación número 5. Entonces nuestra justificación sería, vámonos a la siguiente afirmación, la número 6. El segmento AD es igual al segmento CD. ¿Cuál sería nuestra justificación? Nuestra justificación consiste en que las aristas de un cubo son congruentes. Afirmación número 7. El segmento DA, ¿cuál es el segmento DA? Vamos identificándolo. Segmento DA es el que vemos acá. El segmento DA es perpendicular al segmento AK. ¿Cuál es el segmento AK? Es el que vemos aquí. Ahí está. El segmento AK. Y también la afirmación nos dice que el segmento DC es perpendicular al segmento CM, que es este que vemos acá. ¿Cuál sería nuestra justificación? Podemos observar que esos segmentos que hemos señalado en este momento son aristas del cubo que se intersecan. Entonces, de acuerdo a la propiedad de las aristas cualesquiera de un cubo que se intersecan, son perpendiculares. Entonces, esa sería la razón o justificación para la afirmación número 7. Afirmación número 8. El ángulo DAK y el ángulo DCM. ¿Cuál es el ángulo DCM? Identifiquémoslo. DCM es este ángulo de acá. Esos dos ángulos son rectos. ¿Cómo podemos justificar que esos dos ángulos son rectos? De acuerdo a la definición 4.10. ¿Qué nos dice la definición 4.10? Si dos rayos son perpendiculares,
el ángulo que se forma entre esos rayos son ángulos rectos. Listo. Afirmación número 9, el ángulo de AK es congruente con el ángulo de CM. Son justamente los ángulos que acabamos de señalar hace un momento. Bien, en la afirmación número 8 acabamos de decir que esos ángulos son rectos. Y si recordamos un poco lo que nos dice el teorema 4.3, dos ángulos rectos, cualesquiera, son congruentes. Entonces, de esta manera estamos justificando la afirmación número 9. Bien, continuamos. Veamos lo que dice la afirmación número 10. El triángulo de AK es congruente con el triángulo de CM. ¿Cuál es el triángulo de AK? Identifiquemos en la figura. El triángulo de AK es congruente con el triángulo de CM. El triángulo de CM es este que estoy señalando en color azul. Este que vemos por acá. Son congruentes esos dos triángulos. ¿Cómo podemos justificar que son congruentes esos dos triángulos? Por el postulado lado, ángulo, lado. Veamos lo que dice ahora la afirmación número 11. El segmento de K es igual al segmento de M. Identifiquemos en la figura esos segmentos, igual a este segmento de acá. ¿Por qué serán iguales esos dos segmentos? Porque esos dos triángulos, el triángulo de AK es congruente con el triángulo de CM. Y por congruencia de triángulos decimos que partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Podemos resumir esto como congruencia de triángulos. Ahí lo tenemos. Listo. Veamos lo que dice la afirmación número 12. El segmento HD es perpendicular al segmento AD. Es lo que dice la afirmación número 12. Es este que vemos acá. Son perpendiculares. Y el segmento HD, el que está en color azul, es perpendicular al segmento CD, que es el que vemos en color verde. ¿Cómo podemos justificar esta afirmación? Bien, recordemos, las aristas de un cubo que se intersecan son perpendiculares. Esta es una propiedad del cubo, ¿verdad? Entonces, con esto estamos justificando esta afirmación. Afirmación número 13. El segmento HD es perpendicular al plano de la cara ABC. ¿Cómo lo podemos justificar? Con la ayuda del teorema 8.2 podemos justificar esta afirmación. ¿Qué nos dice el teorema 8.2? Esta línea que está en color verde, este segmento, es perpendicular a este segmento que está aquí, DC, y perpendicular al segmento AD. Decimos que si una recta es perpendicular a dos rectas, ahí tenemos las dos rectas que se intersecan, entonces es perpendicular al plano que contiene las dos rectas. Y el plano que contiene esas dos rectas es el plano de la cara ABCD. La afirmación número 14 nos dice lo siguiente. El segmento HD es perpendicular al segmento de K. Y el segmento HD es perpendicular al segmento de M. Identifiquemos estos segmentos. ¿Cómo justificar que el segmento HD es perpendicular al segmento de K y al segmento de M? Recordemos lo que dice la definición 8.1. Toda recta en el plano que pase por el punto de intersección es perpendicular. Con esta definición queda justificada la afirmación número 14. Veamos lo que dice la afirmación número 15. El ángulo HDK y el ángulo HDM son ángulos rectos. Identifiquemos esta pareja de ángulos. ¿Cómo podemos justificar que estos dos ángulos son rectos? Recordemos lo que dice la definición 4.10. Si dos rayos son perpendiculares, el ángulo entre ellos es un ángulo recto. Con esto queda justificada la afirmación número 15. La afirmación número 16 nos dice que el ángulo HDK es congruente con el ángulo HDM. Son justamente los ángulos que acabamos de mencionar en la afirmación número 15. Como son ángulos rectos, si recordamos lo que dice el teorema 4.3, pareja de ángulos rectos son congruentes. La afirmación número 7 nos dice que el segmento HD, este que está acá, el segmento HD, es igual al segmento HD, respondiendo a lo que dice el teorema 5.1. ¿Qué nos dice el teorema 5.1?
todo segmento es congruente consigo mismo. El triángulo HDK es congruente con el triángulo HDM. Identifiquemos esta pareja de triángulos. ¿Cómo podemos justificar que esa pareja de triángulos son congruentes? Por el postulado lado, ángulo, lado. Por último, llegamos a nuestra conclusión: demostrar que el punto H equidista del punto K y el punto M. Podemos afirmar que esos segmentos también son congruentes por congruencia de triángulos, que nos dice que partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Vamos a justificar nuestra última afirmación. Listo.